Amables televidentes, muy buenas noches. En este programa, donde han desfilado ya muchos personajes que han tenido que ver en la vida de alguna u otra forma y en el transcurso de la gente de Entre Ríos y el desarrollo del mismo pueblo, donde han desfilado ya, como lo dije anteriormente, muchas personas que han tenido que ver. Hoy, de verdad, me siento muy orgulloso porque la persona que nos acompaña hoy no es amante de las cámaras precisamente ni de los micrófonos, pero teniendo una preferencia con nuestro canal, hoy está con nosotros el hijo de don Pedro y de doña Ana, Monseñor Erasmo Arango, párroco de nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, además, por fortuna, nacido en nuestro pueblo. Yo quiero presentarle a Monseñor Erasmo un saludo muy cordial y un agradecimiento de verdad, por estar con nosotros. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches para el canal de Entre Ríos. Agradezco altamente esta entrevista que quieren hacerme a través del canal. Monseñor, vamos a iniciar nuestro tema recordando sus años de niño, sus años de joven en nuestro pueblo. ¿Cómo fue esa juventud y cómo fue esa niñez, Monseñor? Supremamente sencilla. Mi niñez fue prácticamente de vida de campo, la vereda Tururo. Allí prácticamente me crié, aunque sí estudié acá en la escuela urbana de niños. En ese entonces estaban como maestros que yo recuerdo, don Argemiro Pérez, don Jesús Villa, don Ignacio Villa, y otros que fueron mis formadores en el tiempo de mi primaria. Después ya mi juventud propiamente pasó a ser en el seminario de Santa Rosa de Osos, donde estudié no solamente mi bachillerato, sino que también estudié los 7 años para la preparación a la vida sacerdotal. Monseñor, ese llamado que nuestro Señor le hace a usted para esa vocación tan bonita, que es el sacerdocio, ¿cuándo siente o en qué momento siente usted ese llamado y esa vocación, ese cariño por darse a los demás, por ser el pastor de este rebaño de ovejas? Pues ese llamado lo siente uno desde niño, tal vez sin darse cuenta, tal vez debido a la influencia de algún sacerdote. Concretamente para mí fue el padre Ricardo Luis Gutiérrez, que era en ese entonces el párroco de esta localidad. Monseñor, usted fue acólito también, me imagino entonces que fue el sacerdote que usted nos acaba de mencionar. Por supuesto, estuve de acólito con el padre Ricardo acá en este pueblo de Entre Ríos, y de ahí nació propiamente mi vocación hacia el sacerdocio. Todo su seminario, el seminario menor, el seminario mayor, usted lo hizo en Santa Rosa de Osos. ¿Cómo no? Fue únicamente Santa Rosa, no salía a ninguna otra parte para cumplir mis 13 años de formación, 6 de bachillerato, 7 de la vida o el estudio de las ciencias netamente eclesiásticas, filosofía, teología, moral, derecho canónico. Monseñor, cuéntenos, ¿cómo eran esas idas para Santa Rosa, para el seminario? ¿Cada cuánto venía usted a visitar la familia? Únicamente en el mes de julio y después en el mes de diciembre. Por supuesto que aquella época era únicamente a pie o a caballo. Afortunadamente lo hacía siempre a caballo porque mi padre me facilitaba la manera de poder llegar a Santa Rosa al estudio. Pero Monseñor, la familia usted lo visitaba constantemente. De vez en cuando iban a visitarme, es verdad, pero no con mucha frecuencia, a pesar de que mi papá iba cada 8 días a Santa Rosa, los jueves, a la feria. Él no iba al seminario, no le gustaba mucho ir al seminario
porque como que le daba duro dejarme allá. No era porque se oponía, era feliz sabiendo que yo estaba estudiando para el sacerdocio. Y me imagino que le daba duro, sobre todo esos primeros años, venirse él y dejarlos que hayan en el seminario. Por supuesto que sí, por eso no me visitaba con frecuencia. Bueno, monseñor, termina sus estudios de sacerdocio. ¿En qué año se ordena usted, monseñor? La ordenación sacerdotal fue en el año 1956, el 18 de noviembre, por Monseñor Miguel Ángel Builes, aquel obispo misionero de Colombia y aquel obispo siempre amante y fiel a la Iglesia. Monseñor, por casualidad en ese mismo año se ordenó a alguien más de Entre Ríos. Sí, cómo no, se ordenó el padre Hernán Palacio, hijo de don Alberto Palacio y doña Carlina Tamayo. Canté mi primera misa el 24 de noviembre de 1956 y el padre Hernán la cantó el 8 de diciembre de ese mismo año. Monseñor, su primera misa en Entre Ríos. Primera misa en Entre Ríos fue, pues, ¿qué digo yo? Exageradamente lujosa, con unos coros dirigidos por el padre Jorge Villa y cantada por doña Leonor Monsalve, que yo recuerdo, doña Otilia Naranjo y otros más. Por supuesto que en aquella época era el latín, todavía no imperaba el idioma propio de cada nación. Ya la misa fue cambiando después cuando llegó el Concilio Vaticano II y aún antes del Concilio Vaticano II ya empezó a celebrarse en la lengua propia de cada nación. Monseñor, usted nos hace llenar como de nostalgia y de alegría a la vez, mencionándonos a doña Otilia, a doña Leonor, a todas estas personas que ya se nos fueron. Pero nos hace sentir como esa alegría, monseñor, que se siente la primera misa con sus amigos, con la gente que estaba acompañándole en esa misa, y usted nos dice que fue muy lujosa además. ¿Cómo es esa alegría, monseñor? ¿Cómo se describe esa alegría? Algo extraordinario fue en realidad la primera misa. Uno no sabe describir lo que uno siente en ese momento, al ver, ¿verdad?, al verse reunido con sus familiares, con sus amigos. Mi casa en ese entonces se llenó de gente de todo el pueblo. Recuerdo muy bien a don Miguel Roldán, quien en el momento del almuerzo pronunció un bello discurso que le traían a uno muchos recuerdos. Bueno, palabras muy bonitas que nos traen ese recuerdo que nosotros no vivimos, eso fue en el 56. Monseñor, las parroquias que le ha tocado a ¿usted le gustaría hablar de su municipio donde ha estado como párroco? En primer lugar, fui nombrado por Monseñor Miguel Ángel Builes como vicario cooperador de la parroquia de Yalí. Allí estuve al lado del padre Guillermo Yepes 4 años y medio. De ahí pasé a la parroquia del Aro, en el Bajo Cauca, un corregimiento perteneciente a Ituango. Del El Aro pasé a Palmitas, de Palmitas a Belmira, donde estuve 11 años. De Belmira pasé a Valdivia, de Valdivia a Amalfi, donde estuve 8 años. De Amalfi a Angostura, la tierra del padre Marianito, donde estuve 3 años y medio. Y de Angostura a San Pedro de los Milagros, donde estuve 6 años. Y de San Pedro llegué acá a Entre Ríos el 23 de enero del año 2002. Y aquí me encuentro.
Monseñor, nos acaba de mencionar usted que estuvo un periodo en Angostura, precisamente donde fue párroco el beato padre Marianito Euce. Monseñor, cuando usted estuvo allá ya se había empezado la campaña de beatificación del padre Marianito. Sí, el proceso de beatificación del padre Marianito empezó, si mal no recuerdo, en 1983 y yo estuve en Angostura en el año 1992. A mí me tocó agilizar entre los feligreses esa, La campaña. no propiamente campaña, esto no se puede llamar campaña, es el proceso de beatificación del padre Marianito. Posteriormente ya vino la beatificación, pero yo ya había salido de aquella región. Monseñor, en la conversación que llevamos, hasta muy interesante, yo pienso, Monseñor, que las vocaciones católicas, los muchachos que eligen la vida sacerdotal, son menos ahora o son iguales o son más. ¿Qué pasa con las vocaciones en este momento, Monseñor? Pues no, últimamente hay abundancia de vocaciones, sobre todo en esta región nuestra. Hay muchas vocaciones para la vida sacerdotal. Lo que sí ha mermado muchísimo es las vocaciones femeninas para las comunidades religiosas de la vida consagrada. Pero afortunadamente en la vida sacerdotal actualmente sí hay muchas vocaciones. Hubo una época, tal vez de la década del 70 al 80, aún hasta el 90, estuvo bastante mal las vocaciones, pero actualmente no. A propósito de esta pregunta, Monseñor, Entre Ríos es uno de los municipios más ricos en sacerdotes. ¿Usted recuerda algunos sacerdotes, compañeros, especialmente, Monseñor? Pues sí fue en otra época. Yo no sé qué nos pasa hoy en Entre Ríos. Esto ha sido un desastre, perdón la palabra, pero no la retiro, porque parece que la vida de los hogares van perdiendo esa vida religiosa que antes había. Entre los sacerdotes que yo recuerde aún de la época de mi seminario, porque me tocó con ellos, aunque yo todavía pequeñito, están el padre Reinaldo Betancourt, el padre Jorge Villarango, Jorge Villa Palacio, el padre Alfredo Pérez y otros más que en esta época, en este momento no recuerdo. Monseñor, con esas palabras que usted nos responde a la anterior pregunta, yo noto que usted trata de revivir unas prácticas y unas acciones católicas para que la gente vuelva a eso. Lo que usted nos decía, se ha perdido las costumbres de pronto tan religiosas y católicas con las cuales nos criamos nosotros. Los padres nuestros nos criaron de esa manera. Yo he visto que usted, Monseñor, está empezando una campaña de un rosario de Aurora todos los últimos sábados de mes. ¿Por qué usted no aprovecha, Monseñor, y convoca a toda la gente, a todos los feligreses, a todos los católicos como somos de verdad, para que lo acompañemos en esta gran campaña, como lo hizo su santidad Juan Pablo II, el rosario, y como tal nuestro Papa, el del rosario, que evoca tanto el rosario, Monseñor? Pues en verdad el rezo del Santo Rosario debe llevar a las familias a mayor unión y aunque ya la comunidad en general sabe que los últimos sábados de cada mes tenemos ese rosario de la Aurora, sin embargo yo aprovecho la oportunidad para insistir sobre esta bella devoción a la Santísima Virgen. Con María todo lo obtendremos, sin ella difícilmente podremos alcanzar bienes para nuestros hogares. Tendremos esta situación de descomposición moral que hay, y es porque hemos perdido el sentido o el valor de lo que es moral, de lo que es de fe, lo que es aún los principios sociales. Monseñor, habíamos hablado ahora de su llegada a Entre Ríos.
Usted nos hacía un resumen de pueblo donde estuvo ejerciendo su labor pastoral con la diócesis, como párroco o ya como coautor. Usted en este momento, monseñor, ¿cómo se siente en Entre Ríos? Pues no puedo decir nada al respecto, únicamente manifiesto que me siento bien, porque he encontrado respuesta de parte de todos los habitantes de la parroquia de Entre Ríos. Respuesta en todos los aspectos. Primero, en el sentido de este gran programa que estamos llevando a cabo en la diócesis y por lo tanto en nuestra parroquia, el programa de la renovación pastoral. Hemos constituido en la parroquia algunos organismos que son básicos para la buena marcha de este plan de pastoral. En primer lugar, hemos reorganizado el Consejo Parroquial. Hemos organizado el comité de los sectores que son en el pueblo 18 y en los campos 12. Necesitamos dividir más estos sectores. Vamos a ver cómo en este año tratamos de poner en práctica esto. Además, se ha constituido el equipo de animación pastoral parroquial y a esto agregamos el equipo de la red, que consiste para ellos unos jóvenes que se van a dedicar a ir de casa en casa repartiendo la hoja parroquial que hemos titulado Instantes de Fe, para que llegue a todos y a cada uno de los hogares de la parroquia. Esos jóvenes de la red de solidaridad o red de distribución de la hoja parroquial únicamente tendrían a su cargo 10 familias, con el fin de que todos pudieran darse cuenta o puedan darse cuenta de qué es lo que se va a llevar a cabo en este plan de renovación pastoral. Monseñor, hay algunas personas inquietas o con deseos de vincularse a cualquiera de estos comités que usted nos acaba de nombrar. ¿Cómo puede ser una persona que tiene este interés de participar, de sentirse activo como laico en nuestra Iglesia Católica? En realidad, los laicos son la ayuda o la mano derecha del sacerdote. Todos los que a bien quieran colaborar en este bello plan de renovación pastoral, basta con que hablen personalmente conmigo o con el padre Rodrigo, que está muy metido de lleno y que es un gran colaborador del párroco en este plan de renovación. Monseñor, hay algo que impacta de pronto los comentarios de la gente, es que usted de pronto tiene un genio bastante durito y que además le gusta decir la verdad sin ninguna contemplación, monseñor. Esto es verdad. Que tenga el genio duro, no sé si lo tengo. Lo cierto del caso es que sí me gustan las cosas claras y, como se dice, el chocolate espeso. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas organizadas. Y cuando yo digo que es así, si estoy equivocado, no puedo decir que soy infalible. Soy hombre de diálogo, hombre que acepto el error, por eso no duden en decírmelo. Y yo repito lo que decía el primer domingo de mi llegada a la parroquia: cuando tengan algo que decirme, manifiéstemelo. Odio la crítica, odio la calumnia, amo la verdad. Monseñor, sus relaciones con la administración municipal. Las relaciones con la administración municipal han sido supremamente buenas. Yo siempre tengo como norma, cuando la administración municipal
de cualquier parroquia que he regentado tiene a bien pedirme alguna ayuda, si está de mi parte, pues lo hago y lo hago con mucho gusto. Las relaciones actualmente con la administración municipal, pues que lo diga el señor alcalde y lo digan sus colaboradores, para mí ha sido excelente. Digo de parte mía hacia ellos y creo que de parte de ellos hacia mí también. ¿Cree usted, monseñor, que entonces la autoridad eclesial y la autoridad civil deben de ir de la mano para que juntos construyan el progreso de un pueblo? Sin duda ninguna. Si el uno va por un lado y el otro por el otro, eso va en desprestigio de una comunidad y por lo tanto también en falta, diría yo, de progreso, porque cuando las dos autoridades, civil y eclesiástica, se unen, pueden hacer y deben hacer mucho en bien de un pueblo. Monseñor Erasmo Arango, párroco de Entre Ríos, yo sinceramente le agradezco mucho en nombre de los televidentes de Entre Ríos. Monseñor, muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que en otra oportunidad esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias al canal, pero quizás no esté otra vez en las cámaras. Monseñor Erasmo Arango, gracias a él se presenta hoy en nuestros personajes, los personajes de Entre Ríos, que día a día van labrando el futuro de nuestro municipio. Hoy precisamente nuestro pastor, nuestro párroco, nos ha dedicado un rato para comentarnos cómo es su vida, cómo ha sido su vida desde niño hasta hoy. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias y espero que nos encontremos el próximo sábado. Muchas gracias.